Bienvenidos a esta experiencia curricular denominada Psicología Evolutiva de la Pubertad y de la Adolescencia. Una asignatura que construye dentro del largo de las competencias propias del programa de profesionalización docente que lleva a cabo la Universidad de los Andes en la Facultad de Humanidades y Educación. Mi nombre es Ángel Dávila y soy profesor adscrito al Departamento de Ciencias de la Conducta de la carrera de Psicología en la Facultad de Medicina, en el cual presto apoyo a esta valiosa institución. Mis líneas en este momento para ustedes es que vamos a desarrollar una cantidad de ejes temáticos importantes. De entre ellos vamos a tener 4 unidades curriculares. En la primera vamos a desarrollar un poco lo que es la psicología desde la vista o desde el punto de vista de la ciencia. Es decir, una ciencia que evoluciona desde el pasado, presente y futuro. Áreas disciplinadas propias de la psicología. Aplicación de la psicología en el siglo XXI. Entre ellas vamos a tener, por supuesto, poder diferenciar la teoría psicológica desde la Gestalt, el conductismo, el psicoanálisis, el cognitivismo, el constructivismo, el aprendizaje social y humanismo. ¿Por qué tenemos que adentrarnos para poder llegar a la psicología evolutiva, para poder refrescar o enriquecer los conocimientos propios que hemos construido en la unidad curricular propia de Psicología General? A continuación, vamos a visualizar una línea del tiempo a nivel grosso modo, porque posterior en nuestras clases ampliaremos esta noción. Entonces tenemos que la ciencia de la psicología tiene sus raíces y tiene un objeto de estudio. Allí pudiésemos visualizar desde el punto de vista de la antigüedad hasta nuestros tiempos cómo esta ciencia ha venido dando pasos importantes para la construcción de los saberes, pero en especial para ir al objeto de estudio propio que nos corresponde, que es la parte evolutiva de la pubertad y de la adolescencia. Vemos en la filosofía como un gran marcaje inicial, ¿verdad? E igualmente su objeto de estudio para los primeros inicios del mundo griego estaba fundamentado en el alma, y posterior ese mismo constructo que hoy día denominamos psiquis o mente empieza a emerger aproximadamente hasta el siglo XVII. Entonces vemos con gran importancia que en esta línea del tiempo los elementos de sus raíces filosóficos o su fisiología y al final su método científico ha venido en evolución hasta construir el elemento psicológico. Y por otra parte, el objeto de estudio, más allá en la antigüedad caracterizado por el alma y la mente, finaliza en lo que para nosotros nos convoca en estas materias propias que contribuyen a la educación desde el punto de vista psicológico denominado la conducta y el comportamiento. Por otra parte, vamos a entender o vamos a expandirnos un poco en la unidad 2, haciendo una breve introducción de aquellos elementos que caracteriza a la psicología evolutiva de la pubertad y de la adolescencia. ¿Por qué esto? Es importante determinar elementos biológicos y físicos que se van dando en el ser humano y que tiene un área específica de desarrollo. Vamos a tener entonces el concepto de desarrollo, los fundamentos científicos sobre el estudio del desarrollo, cómo caracterizar a ese ser humano desde el proceso de nacimiento, la edad infantil, la propia adolescencia y hasta qué edad vamos a denominar la adolescencia. Para esto también vamos a respaldarnos en los distintos modelos teóricos del desarrollo de la adolescencia y a su vez caracterizar un desarrollo biológico en su maduración y determinantes elementos de la pubertad, la imagen corporal y el impacto psicológico dentro del mismo, y por último, una educación sexual, la conducta sexual del adolescente y mucho más en esta realidad en que el mundo va girando y que nuevos elementos van haciendo énfasis en nuestros adolescentes y que desde el punto de vista docente es importante caracterizar estos tipos de elementos para poder así tener una visión inicial de este tipo de experiencia. Es importante destacar que el maestro, el educador, funge como el primer psicólogo, más allá de su médico de familia su médico de familia y la familia, para poder determinar aquellos objetos propios inherentes a la etapa evolutiva sana y aquellos elementos que pudiesen generar distorsión en un momento distinto. Es por ello que
en esa misma construcción de nuestros saberes en esta unidad curricular, se nos presenta la unidad 3. Y ahora vamos a determinar en esta misma el desarrollo cognitivo y moral del adolescente. Es decir, cómo aprende, cómo es el manejo moral propio de esos axiomas importantes que tiene cada adolescente en un momento determinado. Es por ello que tendremos que estudiar y ampliar estos puntos teóricos desde la dimensión formal, característico en sus capacidades, como lo determina Jean Piaget y Colbert. Allí vamos a ir determinando y construyendo las distintas etapas de la formación cognitiva y psicológica que se dan en el infante y en el adolescente. ¿Desde qué momento es adolescencia y desde qué momento inicia la pubertad para llevarlo al límite entre la adultez inicial o adultez joven? Adicional, vamos a realizar o vamos a construir los estudios del fracaso escolar en la adolescencia. ¿Cuánto pudiese marcar un fracaso o no prosecución estudiantil en un adolescente en su propio esquema evolutivo y psicológico? A su vez, una etapa importante de estudio es determinar la identidad del autoconcepto y la autonomía que caracteriza a cada persona, el constructo del yo y, por supuesto, de la autoestima. Los aspectos espirituales, religiosos y de fe de la pubertad y de la adolescencia. Es importante visualizar en qué creen nuestros adolescentes, cuáles son los constructos de validación, de trascendencia que en ellos hay, porque ellos a su vez provienen de familias con una profesión de fe y que a su vez esto caracteriza sus valores conductuales y morales en la sociedad. Ahora bien, nos acercamos ya para ir cerrando la unidad curricular establecida en esta asignatura denominada Psicología de la Pubertad y de la Adolescencia, el desarrollo socioemocional del adolescente. En estas premisas vamos a caracterizar aquellos elementos más preponderantes que el adolescente se expone, entre ellos sus emociones y sus relaciones entre pares de manera ascendente y posiblemente descendentes. Vamos a determinar en esta unidad las emociones, sus sentimientos, elementos sociales como la delincuencia, las conductas agresivas o disruptivas, las fugas, algunas psicopatologías propias en el adolescente como las anorexias, la bulimia y el uso de dependencia de drogas y de alcohol, muy frecuentes en esta etapa evolutiva del desarrollo humano. Ver cómo influyen directamente en ese desarrollo socioemocional de este joven o de esta joven que va construyendo su proceso académico. Los adolescentes y la familia, cómo la familia influye, qué características hoy día determinan la familia, qué organismo nos establece la vinculación y la amplitud de los distintos tipos de familia y cómo influye en el adolescente. Por supuesto, también tendremos en esta unidad la construcción de lo que se denominan los amigos en la adolescencia, sus pares, por qué no se relacionan con personas mayores o con personas menores, cómo son esas características de sus pares entre sí. El deporte y la cultura, una visión importante donde el adolescente sigue incrementando sus actividades físicas, cognitivas y por supuesto psicológicas. Y por último, el mundo vive una vertiginosa adecuación de distintas estructuras y también entonces ahí cabe mencionar cómo nuestros adolescentes generan un aspecto psicológico importante, la resiliencia, es decir, cómo buscan adaptarse en un momento determinado frente a distintos elementos que van caracterizándolo. Y por último, entonces a todos ustedes les invito a que se sientan bienvenidos en esta experiencia que entre todos vamos a construir, entre todos vamos a disertar, a aportar desde los teóricos, desde la experiencia, para que entonces entre sí podamos entender esta unidad curricular. Manos a la obra, muchachos, y nos vemos entonces en la web.